Gracias. Y del Congreso nos vamos para la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde acaba de hablar el presidente Gustavo Petro. Allá está nuestra compañera Catherine Ávila desde Nueva York. Catherine. Camila, buenos días. La saludo desde Nueva York en vivo para Blue Radio con el presidente Gustavo Petro. Presidente, hablábamos de su discurso en la Asamblea General. Usted hizo un duro llamado a los líderes mundiales. Le pregunto, ese llamado usted lo hace pues con el fin de decir que algunos líderes no son escuchados. ¿Qué más, digamos, quiso decir en ese discurso? Que algunos líderes no, que la mayoría de la humanidad no es escuchada. La mayoría de la humanidad ha votado a través de sus delegaciones en Naciones Unidas por el fin del genocidio en Gaza, por el cese de los bombardeos. Los poderes mundiales no se han movido de acuerdo a esas votaciones, permitido. Y algo que es fundamental para todos nosotros, el tiempo, el dinero gastado en ese tipo de guerras contra los niños, las niñas, un pueblo inerme, es el tiempo que deberíamos estar utilizando para transformar radicalmente las economías en la perspectiva de la descarbonización, es decir, dejar de utilizar carbón y petróleo para lograr detener la crisis climática que cada vez más, lo estamos viendo en la selva amazónica, está llegando al punto de colapso, en donde la vida misma, incluida la de la especie humana, puede perecer, como ha sucedido ya en 5 ocasiones en la historia del planeta Tierra. Presidente, esta tarde usted va a sostener un encuentro con los presidentes de Brasil y de España. El tema puede ser Venezuela, por supuesto, porque ustedes van a hablar de esas democracias y de cómo evitar que las instituciones lleguen a esos extremismos. ¿O cuál es esa postura que va a manejar Colombia? Usted nos ha hablado de un comunicado conjunto. Mañana, no hoy, tenemos una reunión con el presidente de Brasil. Sí. Hemos establecido una alianza en función de encontrar una salida política al problema venezolano, cada vez más difícil, indudablemente, y vamos a construir ya después de los hechos que se han sucedido, este intento de construir una salida política pacífica al problema de división de la sociedad venezolana y de discusión sobre la legitimidad del gobierno y del poder. Camila, la escucha el presidente Gustavo Petro. Presidente Gustavo Petro, gracias por atendernos y quizá quiero referirme a su discurso, presidente, porque una de las cosas que llamó la atención aquí en Colombia, como usted dijo, los presidentes hablan para sus naciones y es el caso de usted. No se refirió al conflicto interno en nuestro país, a esa paz total que se quiere lograr por parte de su gobierno. Se habla de la paz mundial, de lo que pasa en Gaza, pero en Colombia le reclaman, ¿por qué no hablar de la situación del conflicto en nuestro país? Porque el conflicto colombiano se resuelve entre los colombianos. Así que si se va a hablar en un espacio mundial, tenemos que hablar de los problemas de la humanidad y cómo Colombia participa en la solución de esos problemas. De hecho, si estuviéramos en una senda de lo que se llama técnicamente descarbonización, que políticamente significa popularmente transformar las economías para que no se use carbón, petróleo, etcétera, Colombia tendría una inmensa posibilidad económica de prosperidad en medio de esa nueva economía. Pero hay que hablar de ellas a escala planetaria, no solamente en nuestro país. Así que la paz total, y menos mal todo, depende exclusivamente de Colombia y de los colombianos. Pero presidente, usted también hace un llamado a que haya cambios. Continúe. Permítame, porque otro de los puntos del discurso, Catherine, del presidente, que pues llama la atención es su referencia a Cuba y a Venezuela, porque el tema de Venezuela sí es un asunto que pues interesa mundialmente, sobre todo por el asunto migratorio, presidente. Y usted menciona no en la situación electoral, en donde ya se conoce de un fraude que hubo por parte del gobierno de Nicolás Maduro, sino que hace referencia a Venezuela por las sanciones económicas por parte de los Estados Unidos. ¿Por qué, presidente, no se asume por parte de Colombia de verdad una posición sancionatoria hacia el robo de las elecciones en Venezuela y se sigue defendiendo mundialmente ante las Naciones Unidas a un país por cuenta de las sanciones económicas? Mira, en primer lugar, lo hecho antes fue un completo fracaso.
las sanciones impuestas, el bloqueo, como se llama, el cierre de la frontera colombo-venezolana, que le entregó esa frontera a la mafia, mafias de diferente orden, la migración que se produjo por millones de personas, la cifra exacta, ojalá algún día la conozcamos bien, y que afectó a Colombia en primerísimo orden. Recibimos toda la migración venezolana en un país que no tiene recursos económicos y que nadie ayudó para resolver el problema, pues todo terminó en un enorme fracaso, porque esa migración que ha corrido por otros países ya en estos meses, años, ahora se desplaza vía Darién hacia Estados Unidos, generando un problema político electoral al interior de los Estados Unidos muy profundo. Las circunstancias que motivaron esta estrategia de bloqueo, pues resultaron todas mal. Lo que tenemos es una debilidad. Hola, ¿cómo está? Hola, presidente. Hola, compañero, ¿cómo vamos? ¿Cómo se ha ido? Bien, lo que tenemos es un resultado negativo en todos los aspectos, para los Estados Unidos, para Colombia, para la misma Venezuela, que se empobreció debido al bloqueo de las exportaciones de petróleo, un fortalecimiento de Maduro, que era lo que querían evitar. Está allí y seguramente el 10 de enero pues se va a posesionar de nuevo, y una situación de destrucción democrática de esa sociedad. Así que repetir una estrategia fracasada me parece una tontería. Lo que hay que probar unos caminos diferentes en donde toda la sociedad venezolana, y es a la sociedad venezolana a quien le corresponde encontrar las salidas de su conflicto político. ¿Qué comentario tiene sobre lo de